Febrero 17. No temas tu debilidad. Dios te dará toda la fuerza que necesitas. Teme aquellos momentos en los que piensas que eres fuerte por ti mismo. Admítelo, no te gusta ser débil. No es divertido ser el último que eligen para jugar en un equipo. Es vergonzoso que te hagan preguntas para las cuales no tienes respuesta. Es frustrante no poder descifrar las instrucciones para armar el mueble que acabas de comprar. Es humillante fracasar en una tarea, dejar caer la pelota o hacer una promesa y no ser capaz de cumplirla. No nos gusta perdernos o olvidar un número telefónico. Odiamos esos momentos en los que nos sentimos incapaces. No nos gusta ser confundidos o no conocer ciertas cosas. Codiciamos los músculos y los cerebros de otras personas. Todos odiamos sentir temor y deseamos tener más valor. En comparación con los héroes de la fe, parecemos insignificantes. Al lado de los logros de los demás, nos preguntamos si hemos realizado algo de valor. No nos gusta enfrentar la realidad de que todos somos débiles de una u otra forma. Esa es la condición universal de la humanidad. En un mundo solitario en el que debes encontrar tu propio camino y construir tu propia vida, es lógico temer ser débil. En un mundo en el que solo tienes tu mente, tu desempeño y tus logros, la debilidad es algo de lo que nos arrepentimos. En un mundo en el que no tienes a quien acudir por fortaleza y donde pocos te aceptan cuando la tienes, la debilidad es algo que debe evitarse. En realidad, lo que necesitas evitar es tu ilusión de fortaleza. Esas afirmaciones de fortaleza independiente son mucho más peligrosas. ¿Estás confundido? La verdad es que todos somos débiles. Somos débiles en sabiduría, en fortaleza y en justicia. El pecado ha debilitado nuestras manos y corazones. Nos ha dejado cojos en muchos sentidos. Pero la gracia de Dios hace que la debilidad sea algo que ya no debemos temer. El Dios de gracia que te llama a vivir para Él te bendice con toda la fuerza que necesitas para realizar lo que Él te ha llamado a hacer. La mejor forma de obtener esta fuerza es admitiendo cuán poca fuerza tienes. La gracia me libera de la pena tan inmensa que produce no poder confiar en mí mismo, porque ella me conecta con aquel que es digno de mi confianza y que me capacita con todo lo que necesito. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Salmo 20 del 7 al 8. Para profundizar y ser alentados, Salmo 27. Amén. Amén. Gracias, Marita Estela. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que, como hablaba nuestro hermano Dimar, despertamos a un nuevo día y seguros y firmes de que Dios estará con nosotros en él, porque Él está en control. El devocional de hoy nos lleva a ver nuestra debilidad en Cristo, qué fortaleza se convierte. Muchos de nosotros, muchos no todos nosotros, eh, nos hacemos esta pregunta, y quiero hacer esta pregunta, ¿verdad? Sin engañarnos. Piensa la última vez en que te sentiste débil. Tal vez fue ayer, al enfrentar una tentación que creías ya vencida o vencido. Tal vez fue esta semana que pasó cuando tuviste que admitir que no podías con la carga de trabajo de la familia. O quizás fue en este instante que te sientes solo o sola y pudiste pensar, ya no puedo más. Este devocional que nos regala el pastor Paul Tripp y que al leer nuestra hermana Estelita esta mañana nos recuerda algo que todos sabemos, pero que pocos queremos admitir. No nos gusta ser débiles. No nos gusta mostrar que somos débiles. No nos gusta ser los últimos, como decía el devocional, ser elegidos. No nos gusta fracasar. Nos gusta sentirnos perdidos o confundidos. Pero además es que vivimos en un mundo que nos exige autosuficiencia. Un mundo que nos dice constantemente, tú puedes solo, esfuérzate más, sé fuerte. Es un mundo de independencia, donde dependes de tus fuerzas. Es un mundo egoísta. En este mundo, mis hermanos, la debilidad parece una sentencia de muerte. Por eso aprendemos a usar máscaras. La máscara de todo está bien, la máscara de que siempre tiene una respuesta, la máscara del que nunca se derrumba.
Pero hoy, en esta mañana, la palabra de Dios viene a liberarnos de esa prisión, de apariencias. No venimos a Cristo, mis hermanos, a celebrar nuestra fuerza, sino a descubrir el poder transformador de admitir de nuestra debilidad. Vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que el camino a la verdadera confianza o fortaleza no comienza con un puño cerrado, sino con una mano abierta y vacía extendida hacia Cristo. Para entender esta verdad, mis hermanos, vamos a sumergirnos en dos porciones fundamentales de la Escritura que nos habla el devocional. Salmo 20 y 2 de Corintios 12. En estos dos pasajes, mis hermanos, vamos a mirar cómo son luz que iluminan la realidad de nuestra condición y la provisión de nuestro Dios. En el Salmo 20, que es escrito por David, es un salmo mm, donde David está pasando un momento muy difícil. El Salmo 20 es una oración litúrgica. Ese es el género literario. Y aquí está el rey David orando antes de salir a la batalla. Y es un canto de confianza antes de ir al conflicto. En el versículo 7, que es el que dio nuestra hermana Estela, encontramos algo maravilloso. Dice, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Y eso es muy importante. Mas del nombre de Dios tendremos memoria. Hermanos, en el antiguo Oriente, los carros, los caballos, eran equivalentes a los tanques y aviones de guerra en este tiempo. Era la tecnología militar más avanzada. Era el símbolo de supremo poder y hegemonía en la región. Egipto, para esa época, tenía mucho poder porque tenía muchos carros de guerra, muchos caballos. Las grandes potencias los tenían, también Babilonia. Ese tipo de arma que tenían marcaba la diferencia en el campo de batalla. Entonces, por eso David está diciendo, ellos tienen carros, es decir, tienen última tecnología. En esa época, esos ejércitos confiaban en su fuerza militar y no solamente en eso, en los carros, sino en sus alianzas políticas, en el poder económico, en la estrategia humana. Era la lógica del mundo. El que tiene un ejército más grande gana. Pero ¿qué dice David? La palabra era para confiar, confía. Implica estar seguro, sentirse confiado. David no está diciendo que los carros y los caballos sean malos en sí mismos. Lo que David condena es la confianza puesta en ellos. Esta es la diferencia entre usar las herramientas que Dios nos da y creer que esas herramientas son nuestra salvación, son nuestro poder. Nuestro poder está en Cristo. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Pablo conocía muchas cosas. Pablo podía decir, como él decía, él era hebreos, de hebreos, fariseos, fariseos, en cuanto a lo irreprensible. Pero todo lo que dice el apóstol Pablo, su pedigrí. Pero él nunca dijo eso como fuente de su confianza. Incluso lo tuvo por basura. O sea, en todo lo que él confiaba, lo desechó en su vida para tener a Cristo. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida de Pablo estaba centrada en su poder y su confianza era Cristo. Es que algo importante, el nombre de Jehová. En contraste a los carros de guerra que tenían los demás, el pueblo de Dios confía en el nombre de Jehová. Eso es muy importante entender la mentalidad hebrea y tenemos que pensar este momento de esa manera. La mentalidad hebrea, el nombre, no es simplemente una etiqueta. El nombre representa el carácter, la esencia, la reputación, el poder de la persona. Entonces, confiar en el nombre de Jehová es confiar en quién Él es, el Dios del pacto, el que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es poner nuestra seguridad no en lo que tenemos, sino en quién nos tiene a nosotros en sus manos. ¿Y por qué hago esta referencia? Que nos tiene en sus manos. ¿Y por qué hablo acerca del Dios del pacto? ¿Y por qué hablamos de acerca de Egipto? Porque recordemos que Egipto para nosotros representa el mundo, la esclavitud. Para Israel también fue la esclavitud.
¿Y de qué manera fue que Dios sacó a Egipto, a Israel de la tierra de Egipto? Con mano poderosa. Es la primera vez que aparece mano poderosa, con 10 señales portentosas, mostrando la última, la muerte de los primogénitos, apuntando a Cristo. Y cada una de las señales que hizo Dios a través de Moisés estaba avergonzando un ídolo que adoraba el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, a pesar de que era el pueblo de Dios, se habían sumergido en la idolatría. Por eso es que ellos seguían diciéndole a Moisés que en el desierto mejor estábamos donde vivíamos en la esclavitud. No le importaba ser esclavos con tal de que tuviéramos comida y bebida. La seguridad y confianza de Israel era en Egipto, en la comida que era en Egipto, a pesar de que estaban esclavos. Y así hay mucha persona que dice creyente. Camina hacia la tierra prometida, pero con Egipto en el corazón, pensando lo que tiene en el mundo, anhelando lo que tiene en el mundo. ¿Y qué pasa con esa persona? Como dijo Hebreos capítulo 3. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré mi ira que no entraría en mi reposo. Y así fue. Murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? No sé si ustedes recuerdan cuando Dios le habla a Moisés que fuera a libertar al pueblo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. El nombre de Dios, mis hermanos. Presencia, poder, supremacía, el mismo ayer, hoy, siempre, aceidad, es decir, Dios no depende de nada ni de nadie, es influenciable. Es decir, el gran Dios, el único Dios todopoderoso, el único Dios que existe, te ha enviado. Y era quien respaldaba a Moisés. La confianza de Moisés no dependía en quién era Moisés, sino quién era el Dios de Moisés. Por eso es que Moisés siempre quería la presencia de Dios. Incluso Dios le ofreció a él destruir al pueblo de Israel y hacer un pueblo del mismo Moisés. Y lo primero que pensó Moisés fue, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a pensar los demás pueblos de ti? Está pensando en el nombre de Dios, la reputación de Dios. La primera pregunta, cuando estás en pruebas, cuando tienes momentos de debilidad, ¿confías en tus fuerzas o en el Dios que te da fuerza, en el Dios que te dio la vida, el único Dios verdadero? ¿Crees que Dios es digno de confiar, de esperar en Él? ¿Qué dice la Escritura? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando llegamos a momentos de sufrimiento, de dolor, de escasez, de tribulación, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Eso lo primero que viene a tu mente es lo que tú adoras, es lo que tú confías. Y es un tiempo para meditar en quién estoy confiando, dónde está mi fortaleza, quién es Dios para mí, qué es lo primero que piensas cuando traes a tu memoria a Dios. Dice, hermanos, el Salmo 28 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Este versículo 8 concluye con un contraste de resultados. Ellos son vencidos y caen, mas nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Bueno, la lección aquí es clara. La confianza mal puesta lleva a la ruina. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en nuestras fuerzas? Hemos confiado en las personas. La escritura dice así, maldito el varón que confía en el hombre. Porque hay una diferencia entre el varón y el hombre. La palabra varón en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, hablaba a uno que viene de parte de Dios, uno que depende de Dios. Del hombre está hablando del hombre natural, el hombre sin Cristo, el impío. Hermano, nosotros tenemos que confiar en el Señor.
que tiene que ser mi única confianza, mi única fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 73? Nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, en nada más tengo confianza. Porque recuerda que el Salmo 73 está hablando de la confianza en el dinero, en el poder, en el éxito. Y Asaf estaba casi deslizando porque él quería tener esa seguridad, porque veía que los impíos no sufrían y él sufría. Pero muchos estamos en ese dilema y en ese tipo de adoración a Dios con un corazón dividido. El rey Josafat, que fue uno de los 4 mejores reyes que tuvo el reino del sur, incluso el rey de Josafat, su nombre significa Dios delante de mí. Y él en varias ocasiones confió en sus fuerzas y le fue mal, casi muere la última vez que confió en sus fuerzas. Pero hay una característica muy especial de él, que él buscaba a Dios de todo su corazón. Ninguno otro de aquí que estamos exentos de en algún momento confiar en nuestras fuerzas. Estamos tentados todos los días a eso, a ser independientes. Nuestra vieja naturaleza quiere ser independiente de Dios, no confiar en Dios. Ser nosotros nuestro propio Dios, en tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, en actuar sin pensar en las consecuencias, si da gloria a Dios o no da gloria a Dios, si violenta los mandamientos de Dios. Muchas veces no pensamos en eso. Quieren solucionar las cosas ya, porque necesito solucionar ya. ¿Confías en Dios? Josafat tiene un gran problema. Eso se encuentra en 2 Crónicas capítulo 20. Voy a hacer como el contexto porque hay algo muy importante. Tiene un gran ejército en contra de él, más numeroso que el ejército que él tenía. En los capítulos anteriores, él había confiado en su ejército, pero aquí la diferencia es otra. Él entendió que cuando confía en su ejército, casi muere. Ahora va a confiar en el Señor. Y lo que hace es proclamar ayuno, convoca a todo el pueblo. Están arrollados delante de Dios en el templo en Jerusalén. Y dice una frase muy importante: Señor, a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. El problema es muy grave y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y responde Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Eso se encuentra en 2 Crónicas 20. Y le recuerdo que lance el capítulo 20, que es muy hermoso. Y dice la palabra del Señor. Y dijo: oíd Judá, y todos vosotros moros de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Bueno, tu guerra, mi guerra es de Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Pero hay que permanecer en Él. Y así hizo Josafat. Fue a la guerra como Dios le dijo que fuera, con la estrategia que Dios dijo que fuera. ¿Y sabe cuál fue la estrategia? Ir al campo de batalla y alabar a Dios, pero que fueran armados. ¿Y qué hizo Dios? Confundió las emboscadas de los ejércitos que venían en contra de ellos y se mataron entre ellos. Y estuvieron 3 días recogiendo todas las riquezas que traían. Y ese valle se llamó el Valle de Beraca, Valle de bendición, Valle de esperanza, porque confió en el Señor. No nos confía en el Señor, Él hará. Confía en el Señor, pacientemente espera en el Señor la salvación de tu familia. Pero reitero, quizás no los veas entrar a una iglesia, pero sí los verás en el cielo, si es la voluntad del Rey de Gloria. Tu economía, tu matrimonio, tu vida debe descansar en el Rey de Gloria. Solamente en el Rey de Gloria, en el gran yo soy. Veremos ahora en 2 Corintios. 2 Corintios, los que han leído el texto saben que Pablo está hablando acerca de una debilidad en su carácter. Y está orando para que Dios le quite ese aguijón. Y la respuesta de Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se persona en su debilidad. Entonces, siglos más adelante, el apóstol Pablo era un fariseo de culto, un ciudadano romano, un líder por naturaleza. Si alguien podía confiar en sus carros y caballos personales, su educación, su linaje, su celo,
Ese era él. Pero Dios le enseñó la lección más profunda de todo. Pablo habla de una experiencia extraordinaria. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras inefables, es decir, que no se pueden pronunciar en la tierra porque no existen palabras para describir lo que él vio allá y lo que escuchó. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a aquel hombre, si en el cuerpo o en la y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Sin embargo, para que tal revelación no lo envaneciera, Dios, escucha esto, le permitió vivir con un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, es decir, que lo humillaba, que lo llevaba a ver la debilidad que había en él para depender de la gracia soberana, poderosa y gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a desglosar eso porque es muy importante, porque todos los que estamos aquí estamos luchando con algo en nuestra vida. Y lucharemos hasta el último día que somos creyentes, hasta que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Vamos a estar luchando con diferentes áreas en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo estás luchando y en quién estás luchando? Si estás luchando por una salvación o desde una salvación. Si estás usando los medios de gracia o tus fuerzas, tu legalismo, tu ascetismo, o sea, los medios que tú tienes para santificarte a ti mismo, para creer que eres bueno, para creer que puedes agradar a Dios con tus obras, o en Cristo, donde todo lo puedes. Entonces, miremos el aguijón de Pablo y la oración no contestada, porque aquí hay un aguijón y una oración no contestada como él quería que le contestaran. No sabemos cuál era ese aguijón. Algunos especulan problemas de salud, persecución, pero sí sabemos que Pablo oró 3 veces al Señor para que lo quitara. La respuesta a Dios no fue sí, ni fue un no seco. Fue una declaración que cambiaría la teología para siempre. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder que se perfecciona. La palabra griega para ser perfeccionada, que es teleitai, implica llevar algo a su meta, a su plenitud, a su completo desarrollo. Es un arco que cuanto más se tensa, más lejos lanza la flecha. Bueno, la debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es el conducto, es a través de la debilidad en tu vida, es que Dios manifiesta su gracia, su poder y su misericordia. Mira David lo que dice, mira que el que esté firme que no caiga. Aquel que se sienta que no peca, que está muy bien en todas las áreas de su vida. Y eso le pasó a David, recuerden a David. La escritura dice que cuando los reyes solían ir a la guerra, él se quedó en la casa. Él dijo, ya gané todas las batallas, ya no tengo que ir a pelear. Tengo un ejército muy fuerte, él pelea por mí. Y se quedó en la casa. ¿Y cómo terminó? Todos saben la historia. Pero cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad y vamos a Cristo, no es que nos quedemos con la debilidad, entonces soy débil, entonces voy a hacer lo que quiera porque es que yo no puedo, no. Adquieres a Cristo, aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Pablo entonces llega a una conclusión revolucionaria, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Hermanos, ya no es una teología de a pesar de mi debilidad, Dios me usa. No, sino gracias a mi debilidad, Dios puede usarme plenamente. Y les leo de nuevo. Está diciendo Pablo, a pesar de mi debilidad, Dios me usa. No, sino gracias a mi debilidad, Dios puede usarme completamente.
plenamente. Aquí estamos, mis hermanos, ante un principio teológico fundamental, la teología de la gloria y la teología de la cruz. Tenemos la teología de la gloria. Es la inclinación natural del ser humano. Quiere ver a Dios en el poder, en el éxito, en lo impresionante. Quiere acercarse a Dios desde su propia fuerza y virtud. Es la tentación de confiar en nuestros carros y caballos espirituales, nuestra oración elocuente, nuestro conocimiento bíblico, nuestro servicio impecable. Ahora miremos la teología de la cruz. Nos muestra a Dios revelado en la debilidad y el sufrimiento de la cruz. Un Mesías crucificado es la máxima paradoja. El poder de Dios hecho impotencia, la sabiduría de Dios hecha locura. Y aquí encontramos un versículo poderoso. Primera de Corintios 1, 18, 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruir la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y por qué hago un paréntesis aquí? Cuando usted mira a los apóstoles, ninguno era fuerte. Todos los apóstoles eran débiles. Si no fuera a escoger un ministerio, nunca no escogería a ninguno de ellos. Buscaría a los gente que sabía la Biblia, a los eruditos, a los que se veían perfectos por fuera. Pero ¿quién buscó él? A lo vil y despreciado del mundo. Por eso tú y yo fuimos escogidos. Dios escogió lo que nadie da un peso por él. Nuestra vida era un caos. Nuestra vida era un caos. Pero el Señor vino a transformar ese caos para su gloria, a darnos una nueva vida. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la obra es del Rey de Gloria, no es tuya. Tú no eres el protagonista es Cristo. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y lo que tenemos para ofrecerle a Dios, Él nos lo dio. Porque dice la Escritura que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Tu alabanza es porque Dios te permite alabar su nombre. Tu vida es porque Él te permite vivir para dar gloria a su nombre. Todo le pertenece a Él. Tus fuerzas son de Él. Hermanos, Dios, mis hermanos, Dios permite y usa nuestra habilidad por varias razones para mantenernos humildes, como a Pablo. El aguijón nos recuerda quiénes somos y de quién dependemos. Es lo que dice Pablo, para que no me enalteciese más. O sea, para que no fuera más arrogante, más altivo, más soberbio. Para que no dependamos de nosotros, sino de Él. Es lo que pasó en 2 Corintios 1, 8 al 10. A Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire qué momento tan difícil. Pero fuimos, mire, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos.
el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Para qué nos permite la debilidad? Para profundizar en nuestra dependencia. La debilidad nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos lleva a los brazos de Dios. Es en la sequía de las raíces buscan la profundidad del agua, ¿cierto? Eso pasa con la naturaleza, mis hermanos. Cuando hay esos desiertos, unos lugares fuertes donde no hay agua, las raíces de los árboles son profundas, porque están buscando agua y se vuelven árboles más firmes, más fuertes, para glorificarse a sí mismo el Rey de Gloria. Cuando somos débiles y aún así vemos la mano de Dios, queda claro que la obra es de Él y no nuestra. La gloria no, hermanos, no es nuestro instrumento, es el instrumento de Dios para mostrar su poder. Somos vasijas de barro, todos aquí somos barro. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 7 al 11? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire, vuelvo y le leo, atribulados, desamparados, destruidos, no. Estamos, aunque estemos desesperados, en apuros, angustiados, Dios está con nosotros. Y eso marca la diferencia. El mismo rey David que dice en Salmo 23, aunque ande en valle, sombra su muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Miremos entonces cómo llevamos eso en nuestra vida diaria. El devocional que dio nuestra hermana Estela inicia con una confrontación y que incomoda. No es divertido ser el último que eligen para jugar. Es humillante fracasar en una tarea. Hermanos, he estado en su lugar. Todos nosotros hemos perdido algo en nuestra vida. O no nos han escogido a nosotros. O hemos perdido un trabajo. Todos hemos visto situaciones difíciles, todos. Es una experiencia humana, es un campo de batalla entre dos voces. La voz del mundo y del ego. Esconde tu debilidad, muestra tu mejor versión, soluciona tus problemas solo. Si necesitas ayuda, eres un fracasado. ¿Cuál es la voz de la gracia? Admite tu debilidad, no temas. Mi gracia es suficiente. En tu debilidad, en tu vacío, en tu soledad, pondré mi plenitud. Eso dice el Señor. Hermanos, el mayor peligro para nosotros no es la debilidad, sino la ilusión de fortaleza propia. Cuando creemos que somos fuertes por nosotros mismos, relajamos nuestra vigilancia, dejamos de orar como es debido, dejamos de depender de Dios. Y como Pedro antes del canto del gallo, nos creemos capaces de seguir a Cristo hasta la muerte. Entonces caemos estrepitosamente. ¿Estás confundido? Como dice el devocional. La verdad es que todos somos débiles. La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es que el primero sea fuerte y el segundo débil. La diferencia es que el creyente ha encontrado el lugar seguro donde depositar su debilidad, la gracia de Dios. ¿Cómo vimos esta mañana en nuestra rutina? Aquí hay 5 aplicaciones prácticas. Confiesa tu debilidad a Dios. La oración de rendición. No le mientes a Dios, mi hermano. Él ya conoce tu fragilidad. En tu oración personal, no solo lleves tus peticiones, lleva tu impotencia, tu debilidad. Dile, Señor, hoy me siento incapaz de perdonar. Te traigo mi falta de amor. Señor, hoy no tengo fuerzas para seguir luchando contra este vicio. Te entrego mi voluntad quebrada. Bueno, la oración de rendición es el primer paso para recibir su fuerza. Confiesa tu debilidad en tu comunidad.
Tienes un consejero cristiano, un hermano, un pastor, búscalo. Tú no puedes vencer solo. Dios no te hizo para vivir solo, te dio a vivir en comunidad. Santiago nos llama a confesar nuestras ofensas los unos a los otros, orar los unos por los otros. Santiago 5:16. Busca un hermano, una hermana de confianza, maduro en la fe, el líder de tu grupo pequeño, donde puedas ser auténtico, donde puedas decir, estoy pasando por un valle oscuro, necesito oración porque siento que me ahogo. Bueno, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores donde nos curamos juntos. Examina tus carros y caballos. Pregúntate con honestidad dónde pongo realmente mi confianza, en mi trabajo o en el proveedor, en mi cuenta bancaria o en mi sustentador, en mi salud o en mi sanador, en la opinión de los demás o en el veredicto de Dios. Identifica sus carros y entrega las riendas a Dios. Celebremos nuestras limitaciones, el gozo en la debilidad. Hermanos, esto es contracultural. Cuando te sientas débil, en lugar de desesperarte, dile a Dios gracias, porque esto es una oportunidad para que tu poder se vea. Cuando te llegue una tarea imposible, en lugar de quejarte, di gracias Dios, porque si esto sale bien, es porque tu nombre está allí, es porque tú me ayudas. Actuemos con fe, hermanos, a pesar del miedo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27. La confianza, mis hermanos, no es la ausencia del miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo, apoyándonos en Dios. Si Dios te llama a algo, hazlo. Si te sientes débil para hacerlo, perfecto. Así la gloria será para Él. Hermano, pon manos en la obra de caminar, no en tus fuerzas, sino en el poder del Señor. Y querida familia, la gracia nos libera de la pena inmensa de no poder confiar en nosotros mismos, porque nos conecta con aquel que es digno de confianza. Estos que confían en carros de guerra, que ellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Mis hermanos, Cristo habita en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces podemos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú y yo llegamos al cielo no por nuestras fuerzas, es por causa de Cristo. Tú y yo estamos de pie hoy, es por causa de Cristo. Confiemos en Él y dependemos de Él en todo. Vamos a orar.